Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente del órgano ejecutivo territorial del PNV en Vizcaya, Íñigo Ansola, ha señalado que la línea roja para retirar el apoyo al gobierno central sería que se demostrara judicialmente que el PSOE está implicado directamente en algún caso de corrupción, algo que, según ha remarcado, todavía no se ha producido. En una entrevista en Vizcaya y Ratia, Ansola ha recordado las palabras de Aitor Esteban, quien advirtió de que así no se puede aguantar año y medio, aunque ha subrayado que corresponde a Pedro Sánchez decidir si pone fin a la legislatura. Mientras tanto, ha asegurado que el PNV seguirá exigiendo el cumplimiento de los compromisos acordados con el PSOE. En paralelo, el gobierno central dará antes de final de año un gesto reclamado por el Ejecutivo vasco. La Comisión Mixta de Transferencias se reunirá el 29 de diciembre en Madrid para cerrar el traspaso de 5 competencias, entre ellas salvamento marítimo, prestaciones no contributivas y desempleo. O sea, que Pedro Sánchez, para comprar el que el PNV siga asumiendo el desgaste de continuar apoyando al partido de los, en fin, aficionados a las pilinguis y de los corruptos, pues le entrega al PNV nuevas concesiones. Entre ellas rompe el tema del seguro de desempleo, entregando al Partido Nacionalista Vasco la gestión de esos fondos para los desempleados. Sánchez está pagando con nuestro dinero y con trocitos de soberanía el apoyo de todos estos partidos negocio, estos partidos chiringuito, estos partidos que en realidad viven por y para la corrupción, todos ellos. La corrupción del PNV, pues en fin, es menos conocida porque el cerrojazo informativo en el País Vasco, en relación con todo lo que se refiere al País Vasco, es notorio. Pero vamos, que el PNV tiene lo suyo y si no, entren en Google y busquen el caso de Miguel. Y el PNV está saliendo, por supuesto, en esas relaciones extensas, transversales, que mantenía el Partido Socialista a través de la empresa Servinovar con distintos representantes políticos o personas próximas a partidos políticos. El PNV ya ha salido en los pagos que hacía Servinovar, pues por ejemplo, a gente del entorno mediático del PNV, pero también a la inversa, administraciones vascas se dedicaban a dar dinero o concesiones a empresas de la trama. El PNV está metido de hoz y coz en todo lo que se refiere a esta lenta degradación de las instituciones del país que Sánchez ha acelerado. Bueno, dicen los jetas del PNV que dejarán de apoyar al Partido Socialista cuando se constate judicialmente que están inmersos en la corrupción. O sea, han pasado por la cárcel el número 2 del PSOE, el otro número 2 del PSOE, el chico de los recados de Pedro Sánchez en el PSOE. Están en estos momentos investigados numerosísimos altos cargos del Partido Socialista, investigados en el sentido judicial del término, es decir, imputados, desde el expresidente de la SEPI hasta pues personas que llevaban Adif, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, han salido informaciones periodísticas que afectan a muchísimos otros de los altos cargos y miembros del gobierno del Partido Socialista, incluida pues Teresa Rivera, incluida María Jesús Montero, incluido ese ministro de la memoria democrática que se llama Ángel Víctor Torres, que antes era el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, incluida la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Es decir, está medio partido socialista en estos momentos o imputado o en la cárcel o camino del banquillo, y dice el PNV que dejarán de apoyar al PSOE cuando se constate judicialmente que están inmersos en la corrupción. Menuda cara dura. No sé cómo se dirá cara dura en vasco, cara durac, o yo qué sé, pero el PNV es... Entran ustedes en el diccionario de la Real Academia Española, dicen, buscan cara dura y sale
el PNV. Bueno, el PNV y los de la Chunta Aragonesista, que ahora dicen que van a dejar de apoyar a Sánchez. Escuchen. El diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, integrado en el Grupo Sumar, Jorge Puello, ha advertido de que su paciencia con el gobierno, salpicado por presuntos casos de corrupción y episodios de machismo, ha llegado a su límite. En este sentido, ha avisado de que retirará de forma definitiva su apoyo al Ejecutivo si se confirman irregularidades relacionadas con empresas del Grupo Forestalia. En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Puello ha calificado de cobarde, lamentable y decepcionante el balance ofrecido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole la falta de claridad a la hora de abordar las supuestas irregularidades y las denuncias de violencia machista en el seno del PSOE. El diputado ha subrayado que la paciencia de su grupo con el actual gobierno está absolutamente agotada y ha anunciado en los próximos días que la formación celebrará una reunión para decidir su relación con el Ejecutivo en el contexto de esta crisis. Ay, qué bonito, la Chunta Aragonesista que dice que va a dejar de apoyar a Sánchez porque esto es insoportable. La corrupción, los acosos sexuales, por supuesto, en esta actitud de la Chunta Aragonesista, que se desmarca de Sumar, donde estaba integrada, no tiene nada que ver, no sean ustedes mal pensados, el hecho de que el 8 de febrero hay unas elecciones en Aragón, ¿verdad, queridos señores de la Chunta Aragonesista? Hasta el 8 de febrero, pues entonces hay que hacer como que se rompe con el Partido Socialista, es decir, con el partido de los, en fin, consumidores de pilinguis y corruptos al por mayor, porque claro, de cara a las elecciones, ese apoyo resta apoyos del electorado. Así que ahora fingimos indignación moral y decimos que esto no puede ser. Rompemos con el Partido Socialista y luego después del 8 de febrero, pasadas las elecciones, si es que la Chunta Aragonesista sigue teniendo representación, pues nada, volvemos a apoyar al Partido Socialista. Lo malo no es que haya jetas del PNV o de la Chunta Aragonesista que fingen indignación moral mientras siguen apoyando al partido de la corrupción que gobierna España. Lo malo no es eso, lo malo es que hay algún votante que se lo cree, porque obviamente, en fin, si lo dicen es para que algún votante hooligan, pues hombre, tenga un argumento al que agarrarse. No, nosotros realmente apoyamos a Sánchez, pero no del todo, y desde luego si se demuestra que... Para que en las comidas de Navidad con los cuñados, cuando al cuñado le diga, pero tío, que estáis apoyando a Sánchez, diga, no, pero si se demuestra que están inmersos en la corrupción, entonces... En fin, pues eso, que los de la Chunta Aragonesista rompen con el Partido Socialista hasta el 8 de febrero, que serán las elecciones, y después ya pues volverán a juntarse. Bueno, últimamente está la cosa muy mal y la gente, pues después de jubilarse, tiene que seguir trabajando. Mucha gente, pues de forma literal, porque no llega a fin de mes. Pero hay otra gente que se jubila y que, oiga, los políticos se empeñan en que siga trabajando, porque da la casualidad de que se trata de técnicos que influyen en las contrataciones públicas. Y para que salgan ciertas contrataciones adelante, pues hombre, nada mejor que un técnico de confianza. Escuchen. Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, acusado por varios técnicos a su cargo de favorecer a la empresa zaragozana Forestalia mediante un presunto trato de favor medioambiental a sus proyectos eólicos, fue contratado posteriormente a dedo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como asesor. El puesto de nivel 30, el más alto de la función pública, también en términos retributivos, correspondía a un contrato de carácter político. El objetivo de este nombramiento era que tras su jubilación en junio de 2023, el alto funcionario continuara tramitando declaraciones de impacto ambiental, como las que había realizado de forma irregular en beneficio de Forestalia. Al parecer el contrato supuso un premio, mientras que Domínguez lo justificó por la necesidad de contar con mano de obra cualificada. Bueno, en Navarra ya saben ustedes que para que salieran adelante ciertas obras asignadas, que se quería asignar a las UTEs formadas por Acciona y Servinavar, la empresa de Cerdán y de su socio Anchón Alonso, pues resulta que se prolongó el trabajo de un técnico que se tenía que jubilar, pero siguió ahí un par de años para poder intervenir
por ejemplo, en la adjudicación del túnel de Belate. Vamos, que los políticos el gobierno navarro quería tener a un técnico de confianza para que salieran adelante esas adjudicaciones. A mí me parece incomprensible que todavía María Chivite no haya sido imputada, pero bueno, supongo que la justicia y las fuerzas de seguridad tienen sus ritmos. El caso es que el técnico que interviene en adjudicaciones, que se jubila pero al que le prorrogan la tarea, pues lo hizo también Teresa Rivera, según hemos escuchado en la noticia, pero lo hizo no prolongando la vida laboral en su puesto del técnico acusado de favorecer a Forestalia, sino que una vez que se jubiló le contrata de asesor para que siga informando sobre las adjudicaciones. Han convertido todo el gobierno en un pozo de corrupción. Es que no se salva ni un ministerio. Mires al ministerio que mires, ahí está algún tentáculo de la trama que ha llenado España de mordidas, de fraudes a Hacienda y de fiestas con pilinguis. Es que ni un ministerio se salva. Es una cosa absolutamente espectacular. Bueno, y mientras tanto, en Polonia, pues el gobierno acaba de frustrar un atentado islamista contra un mercadillo navideño. El portavoz del Ministerio de Servicios Especiales de Polonia ha anunciado la detención de un estudiante polaco acusado de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. En un mensaje en X, el portavoz explicó que el detenido, identificado como Mateusz W., había adquirido de forma autodidacta conocimientos para fabricar los materiales del ataque y que también pretendía unirse a una organización terrorista para recibir apoyo. El sospechoso estudiante de la Universidad Católica de Lublin fue arrestado a finales de noviembre por la Agencia de Seguridad Interna, que incautó dispositivos de almacenamiento de datos y artículos relacionados con el Islam. La Fiscalía Nacional Polaca le imputa la preparación de un atentado que podría haber causado numerosas víctimas. Bueno, pues hace un par de días nos enterábamos de que el FBI en Estados Unidos desarticulaba una célula pro-palestina que pretendía atentar en Año Nuevo en varios lugares de Los Ángeles simultáneamente. Hoy nos enteramos de que Polonia frustra un atentado islamista. Hace también un par de días, pues 2 pakistaníes asesinaron a 16 personas en una celebración de Hanukkah en Australia. 16 personas que participaban en una celebración judía. Al final, pues lo que comentaba ayer, por supuesto que no todos los musulmanes son terroristas, pero en los últimos años parece que todos los terroristas son musulmanes y algo habría que empezar a hacer, aunque fuera poniendo presión para que la propia comunidad musulmana y los propios países musulmanes se desmarquen de las amenazas terroristas y aíslen a los terroristas y a las corrientes ideológicas que les dan soporte en su seno. Porque desde luego nosotros no tenemos el problema lo tendrá el mundo musulmán con su facción terrorista. Nosotros hace tiempo que nos hemos deshecho en Occidente de las interpretaciones teocráticas de la realidad y no tenemos por qué tolerar un terrorismo importado y que se deriva de interpretaciones teocráticas en otras culturas que no son la nuestra. Que cada cual haga sus deberes. No es mi problema conseguir que un teocrático islamista con tendencias asesinas se vuelva bueno. Mi problema como occidental es garantizar que no pueda hacerme daño, lo cual implica, primero, control de fronteras para asegurarnos de quién entra. Segundo, control de los centros donde se imparte doctrina islamista dentro de Europa, todas esas mezquitas radicales. Tercero, control efectivo de los procesos de adoctrinamiento a través de las redes. A mí me llama mucho la atención que a la hora de transmitir señales de fútbol, de partidos de fútbol piratas,
Oiga, se movilizan todos los recursos técnicos, se bloquean servicios en la nube, se mueve Roma con Santiago y al final resulta que no se ve el partido pirata entre el Madrid y el Barcelona. Pero para impartir doctrina terrorista del ISIS o de Al-Qaeda, resulta que en las páginas de Internet se puede siempre acceder de una manera relativamente sencilla. Y parece que hay un cierto orden de prioridades un tanto rarito en Europa, y eso hay que cambiarlo. Y por supuesto, cuarta y última medida, todo tío que represente un peligro y que no sea nacido en Europa, pues a la frontera. Y tío que se haya nacionalizado y que resulte que está implicado en amenazas terroristas, pues lo siento, pero retirada de la nacionalidad. En Francia ya se ha aprobado esa medida a propuesta de Macron. Retirada de la nacionalidad a quien participe en actividades terroristas. Bueno, pues habrá que espabilar, creo yo. Aquí en España el gobierno ha anunciado que mantiene el nivel de alerta antiterrorista 4 y además con presencia policial reforzada. O sea que no vale de nada el ponerse a hacer el nazi reconociendo estados palestinos y tratando de boicotear a Israel, porque al final pues eres igual objeto de los atentados terroristas. Pues ¿qué sentido tiene hacer el nazi entonces? En fin, y una buena noticia, hombre, para terminar este bloque. La Unión Europea rectifica y permitirá seguir produciendo coches de combustión a partir de 2035. La Comisión Europea ha propuesto suavizar el veto a la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, permitiendo una producción limitada que no supere el 10% de las emisiones de CO2 registradas en 2021. La medida atiende a las demandas de la industria y de Alemania, pero desoye a España y Francia, partidarias de mantener los objetivos pactados. La propuesta deberá ser aún negociada por el Consejo y el Parlamento Europeo, y según fuentes comunitarias, ese margen deberá compensarse íntegramente mediante créditos ligados al uso de acero verde o biocombustibles. Bruselas insiste en que esta flexibilidad no compromete la neutralidad climática en 2050 y mantiene para 2035 una reducción del 90% de las emisiones. El objetivo es permitir que junto a vehículos eléctricos y de hidrógeno sigan teniendo cabida tecnologías como los híbridos enchufables y otros motores de combustión. La Unión Europea sigue con la matraca climática, neutralidad climática en 2050. Mientras tanto, China abriendo centrales de carbón a ritmo de 2 por semana. Y China produciendo petróleo sintético a partir de carbón. Y China incrementando las emisiones de CO2 de manera exponencial. Ya emite mucho más que Europa y Estados Unidos juntos. La Unión Europea es esa cosa, la Comisión Europea es esa cosa carente de la más mínima vergüenza que no nos explica a los europeos por qué narices tenemos que recortar nuestras emisiones de CO2 si no sirve de nada. Incluso creyéndose la mandanga, que es una mandanga, de lo del calentamiento global antropogénico, incluso creyéndose que somos los hombres los que estamos provocando un calentamiento global emitiendo CO2, pues entonces la conclusión obvia sería que tendría que estar la Comisión Europea sancionando a China de la mañana a la noche por ser quien emite CO2 a la atmósfera. Pues no. Está la Comisión Europea diciendo que sigamos siendo nosotros los que recortemos todavía más nuestras emisiones de CO2, que se traduce en cerremos industrias, matemos vacas para que no se tiren pedetes y además pues no plantemos tanto, porque claro, al plantar tanto resulta que se usa abono, que luego eso también, el CO2. Están destruyendo sector tras sector, mientras China crece. Vamos, no hay que ser muy avispado para sospechar que tenemos en Europa gente trabajando a sueldo de China, y yo espero que algún día pues salgan los nombres y sepamos cuánto ha cobrado cada uno por destruir la economía europea, porque es lo que están haciendo, no tiene otro objetivo. Aunque mañana, y lo hablábamos ayer con el que ha elaborado el informe para CEU-CEFAS sobre el coste de las políticas climáticas, aunque a partir de mañana dejáramos de emitir los europeos CO2, de todas formas seguiría aumentando el CO2 atmosférico, porque hay otros, por ejemplo China, por ejemplo India, que están aumentando sus emisiones de CO2 como si no hubiera un mañana. Entonces
¿Qué sentido tiene que nos arruine la Comisión Europea? Bueno, siguen con su matraca, pero la cosa se está poniendo complicadita. Tan complicadita a nivel electoral, porque claro, está creciendo el cabreo de la gente y está creciendo el apoyo a las fuerzas políticas que dicen ya está bien de estafarnos, pedazo de canallas. Está creciendo tanto la preocupación entre la élite pro-China de Europa por el ascenso de las fuerzas que pueden terminar llevándoles a la cárcel, pues que, hombre, empiezan a meter un poquito la marcha atrás. Y, por ejemplo, pues solicitud de Alemania y de la industria del motor, rectifican parcialmente y ahora ya no estará prohibido vender motores de combustión a partir de 2035 y se permitirá dentro de unas cuotas. Vamos, que empiezan la rectificación, debatiéndose todavía entre usar eso para aplacar a las masas o verdaderamente rectificar en serio. En cualquier caso, dos observaciones. Primero, esto es lo que lleva diciendo Vox desde hace años, que había que acabar con esa prohibición de venta del coche de combustión. Me alegra mucho que algunos miembros del Partido Popular Europeo, por ejemplo los alemanes, pues hayan ahora asumido esa bandera, aunque sea parcialmente. Y me alegra mucho que el Partido Popular Europeo de repente vea la luz y se sume a este intento de suavizar las prohibiciones. No es suficiente esto. Hay que derogar todas esas prohibiciones y, si es posible, llevar a la cárcel a los que desde la Comisión Europea están empobreciendo deliberadamente a Europa. Pero bueno, el caso, bienvenida a la rectificación. Al final todos van a descubrir que son de Vox, pasados los años. Mira tú qué cosas. Y la segunda observación. Ahora resulta que suavizan lo de la prohibición de coches de combustión en 2035. Pero, a ver, un momento, me he perdido. ¿No decían que es que había que prohibir los coches de combustión a partir de 2035 porque es que si no el planeta hacía ¡pum! O sea, que ahora se puede suavizar lo de la prohibición. Ya no van a estar prohibidos a partir de 2035 y el planeta no va a hacer ¡pum! Entonces, ¿por qué lo prohibieron desde el principio? Si había soluciones, incluso creyéndose lo de la mandanga climática, si había soluciones que no implicaban prohibir los coches de combustión, ¿por qué los prohibieron? Resulta que el planeta no hace ¡pum! Porque no prohíbas totalmente los coches de combustión. Entonces, ¿por qué los prohibieron? No hace falta ser muy suspicaz para darse cuenta de que si lo prohíben no es porque el planeta vaya a hacer ¡pum!, que eso es una perfecta y soberana estupidez. Si los prohíben es pura y simplemente para destruir la industria automovilística europea, y lo están consiguiendo.